Mi hijo me dijo, ya preguntaste eso. Así que moví sigilosamente los 3.2 millones sin que él se enterara. Regresé esperando una cálida bienvenida. Quizás un abrazo, o aunque fuera una mirada a los ojos. Hoy, voy a contarles algo que nunca pensé que compartiría. Y si, por un solo segundo, sienten que esto les suena familiar, por favor, denle a me gusta y suscríbanse. Me ayudará a seguir compartiendo estas dolorosas verdades. La grava crujió bajo las llantas de mi viejo Buick al entrar a lo que creía que todavía era mi entrada en la calle Primavera, en Cuernavaca. El aire otoñal transportaba el aroma de hojas quemadas y humo de leña a lo lejos. Olores que una vez significaron hogar, cenas familiares y la comodidad de pertenecer a algún lugar. Pero hoy, a los 68 años, esos aromas familiares me parecían una burla. Era temprano en la tarde y todo parecía quieto. Demasiado quieto. El sol se escondía tras los encinos que Tom y yo plantamos hace 35 años, proyectando largas sombras sobre una escena que cambiaría para siempre mi comprensión de la palabra familia. Cuando los vi esparcidos por el jardín como basura olvidada, mi corazón no solo se rompió, se hizo añicos en pedazos tan pequeños que no estaba segura de que alguna vez volvieran a encajar. Mis pertenencias, todo lo que tenía, todo lo que importaba. Mi bolsa de viaje, rasgada y con su contenido derramado sobre el césped húmedo. Álbumes de fotos. El día de nuestra boda, cuando Tom me miró como si fuera su mundo entero. El primer cumpleaños de Ethan, cuando sus dedos rechonchos agarraron mi nariz. El último día de gracias con mi esposo antes de que el cáncer se lo llevara. Todos tirados boca abajo en la tierra como correo basura que nadie quería leer. Pero nada, absolutamente nada. Dolió más que ver la vieja caña de pescar de Tom. La caña de bambú que sostenía durante nuestro último verano juntos, cuando sus manos ya eran demasiado débiles para lanzar correctamente, pero insistió en enseñarle a Ethan a hacer un nudo perfecto. Estaba rota por la mitad, tirada junto a la entrada como si no significara nada, como si 30 años de sábados por la mañana en el lago de Chapala no significaran nada. No lloré, no pude. Simplemente me quedé allí con mi cardigan beige discreto y mis cómodos zapatos para caminar, respirando como si cada respiración fuera una lucha contra la gravedad misma. Los rosales que había plantado y cuidado durante décadas. Las rosas rosadas David Austin que florecían cada junio como un reloj, fueron pisoteados en el barro. Las macetas de cerámica que pinté con mi nieta Emma la Navidad pasada, con sus pequeñas manos guiando las mías, mientras creábamos corazones temblorosos y flores torcidas, yacían hechas añicos bajo las patas de una silla volcada. Parecía que alguien había intentado borrarme. Borrar 40 años de mi vida de este lugar con la misma indiferencia casual que se usaría para vaciar un bote de basura. Y luego, pegado a la puerta principal de la casa donde había criado a mis hijos, vendado sus rodillas raspadas y esperado incontables noches a que volvieran a casa sanos y salvos, lo vi. Un pedazo roto de papel de cuaderno, con los bordes arrugados por la brisa de la tarde. Lo siento, mamá. Ya no tenemos espacio para ti. Los papás de Ben se mudan. Esperamos que lo entiendas. Sin te quiero. Sin firma. Pero la letra era inconfundible. La letra prolija y ladeada de mi hijo. La misma caligrafía cuidadosa que le había ayudado a perfeccionar durante incontables tardes en la mesa de la cocina, guiando sus pequeños dedos alrededor de los lápices, mientras practicaba deletrear palabras para las competencias escolares. Mis rodillas sintieron que podrían ceder. El papel tembló en mis manos curtidas, manos que habían cambiado 1000 pañales, cocinado 10.000 comidas y escrito cheques para incontables emergencias, que de alguna manera siempre se convirtieron en mi responsabilidad resolver. Dentro de la casa, podía ver una cálida luz amarilla brillando a través de las cortinas que yo misma había cosido, las mismas cortinas que habían colgado en nuestra antigua casa. Y luego nos siguieron aquí, cuando el trabajo de Tom nos trasladó a Cuernavaca hace 15 años. A través de la ventana de la cocina, vislumbré movimiento. La silueta familiar de mi hijo Ben, probablemente cenando con su esposa Lily y mi nieta Emma. Estaban cenando. Una cena familiar normal, mientras toda mi vida se descomponía en su jardín delantero. Toqué suavemente al principio,
aún creyendo, quizás desesperadamente esperando, que esto era algún tipo de terrible error. Quizás Lily había malinterpretado algo. Quizás Ben no lo decía en serio. Quizás mi corazón estaba reaccionando exageradamente a lo que seguramente era solo una mala comunicación entre personas que se amaban, pero nadie abrió la puerta. El sonido de mi golpeo pareció resonar en la creciente oscuridad, mezclándose con el sonido distante de niños jugando en otros jardines, familias llamándose para cenar, el suave zumbido de un vecindario donde todos pertenecían a algún lugar, todos, excepto yo. Así que volví a golpear, esta vez más fuerte. Mis manos temblaban ahora, y podía sentir la familiar opresión en mi pecho que mi médico me había advertido. Estrés, había dicho. Intente evitar el estrés innecesario, Margarita. Como si el amor y la obligación familiar fueran opciones opcionales en lugar de la base de todo lo que había construido mi vida. Entonces la puerta se abrió. Solo un poco, apenas lo suficiente para que un ojo pudiera mirar a través. La cara de Lily apareció en la abertura, tan pulida y perfecta como siempre. Sus reflejos rubios eran frescos del salón que ayudé a pagar el mes pasado. Sus labios se curvaron en esa sonrisa practicada que siempre parecía una actuación, como si estuviera audicionando para el papel de la nuera perfecta en lugar de vivirla realmente. «Oh, ya estás aquí», dijo, con el tono que usarías para un vendedor a domicilio que ha llegado en un momento inoportuno. Detrás de ella, vislumbré mi pasillo, el pasillo donde había colgado fotos familiares y dado la bienvenida a los nietos para pijamadas. La vieja alfombra persa que había aspirado semanalmente durante años, la mesa consola antigua que Tom había restaurado como regalo de aniversario. Todo se veía exactamente igual que cuando me fui hace 3 días, excepto que de alguna manera más frío, más distante, como mirar una exhibición de museo de la vida de otra persona. Ben estaba de pie al fondo del pasillo, con los hombros encorvados como lo habían estado desde la infancia cada vez que se sentía culpable por algo. Tenía los brazos cruzados a la defensiva, y sus ojos estaban fijos en el suelo como un niño atrapado en una mentira que no podía averiguar cómo explicar. «¿Qué es esto?», pregunté, mi voz apenas un susurro. «¿Qué está pasando aquí?». Lily dio un paso adelante, aún usando esa sonrisa como una máscara que no podía quitarse. «No es nada personal, Margarita. Solo necesitamos más espacio. Los padres de Ben también son mayores y necesitan cuidados. Es lo justo, ¿no crees? Justo». La palabra flotaba en el aire como una bofetada. Miré más allá de ella a Ben, buscando en su rostro cualquier rastro del niño pequeño que solía meterse en mi cama durante las tormentas, que lloraba cuando tenía que ir a trabajar, que una vez me dijo que yo era la mamá más hermosa del mundo. Pero no levantó la vista, no me miró a los ojos. Simplemente se quedó allí como un extraño que casualmente compartía mi ADN. Lista de adaptações feitas, nesta parte: Maple Street, Cala Primavera, Springfield, Cuernavaca, Lake Michigan, Lago de Chapala, Tom, mantenido, Ethan, mantenido, David Austin Roses, Rosas Rosadas, David Austin, mantenido, Mom, Mama Ben, mantenido, Lily, mantenido, Emma, mantenido. Texto adaptado. «Ya tuviste tu tiempo aquí, mamá», añadió Lily, con ese tono condescendiente que usaba cuando le explicaba cosas obvias a personas que consideraba intelectualmente inferiores. «Ahora es nuestro turno». Finalmente Ben habló. Su voz era apenas un susurro, pero me atravesó como una cuchilla. «Es mejor así». Luego, la puerta se cerró. La cerradura hizo clic, y me quedé sola en el porche donde les había dado la bienvenida de su luna de miel, donde había sostenido a Emma recién nacida mientras Lily se recuperaba de las complicaciones, donde había esperado con pasteles de cumpleaños y regalos de Navidad, y un amor infinito y paciente. La lista comenzó a formarse en mi mente mientras caminaba de regreso a mi coche, cada recuerdo más doloroso que el cristal roto. Había vaciado mis ahorros para la jubilación, cada centavo que Tom y yo habíamos guardado cuidadosamente durante 30 años, para ayudar a Ben a iniciar su negocio de jardinería, $47,000 que se suponía que financiarían nuestros años dorados, nuestro sueño de viajar a Irlanda, donde nacieron los abuelos de Tom. En cambio,
Lo vi desaparecer en equipos y seguros y costos iniciales para un negocio que ahora prosperaba, mientras yo conducía un coche de 15 años con el tubo de escape haciendo ruido. Cuando a Lily le diagnosticaron endometriosis y necesitaba una cirugía que su seguro no cubriría por completo, vendí el anillo de compromiso de mi madre. Lo único valioso que heredé. La única conexión que me quedaba con una mujer que crió a 6 hijos durante la depresión, con nada más que fe y determinación. $23,000 para facturas médicas que Ben podría haber manejado con un préstamo comercial, pero de alguna manera se convirtió en mi responsabilidad porque la familia ayuda a la familia. Cancelé el crucero que Tom y yo habíamos planeado para nuestro 40º aniversario, el viaje para el que habíamos ahorrado durante más de 2 años, porque Emma necesitaba cuidado infantil a tiempo completo y la guardería era demasiado cara para su presupuesto. En lugar de ver atardeceres sobre el Mediterráneo con mi esposo, pasé 6 meses cambiando pañales y preparando almuerzos y fingiendo disfrutar de caricaturas, mientras Tom se ponía más enfermo y débil en casa, esperando a una esposa que estaba demasiado ocupada siendo una niñera gratuita para notar que su color se desvanecía. El cuarto de invitados. Ese espacio angosto y sin ventanas sobre el garaje donde pasé 18 meses después de la muerte de Tom, porque Ben insistió en que no debería estar sola, pero de alguna manera nunca llegó a hacerme sentir bienvenida en la casa principal. Lily me traía la cena en un plato de papel, como si fuera una visita temporal en lugar de familia, mientras ellos comían del juego de porcelana que les había dado como regalo de bodas. Recordé las conversaciones que ocurrían a mi alrededor, pero nunca me incluían a mí. Planes de viaje que se discutían como si yo fuera un mueble. Decisiones familiares tomadas sin pedir mi opinión. La forma en que Lily tocaba el brazo de Ben y susurraba sugerencias sobre mi estado mental en declive, cada vez que hacía preguntas razonables sobre los gastos del hogar o la escolarización de Emma. Parece confundida últimamente, escuché a Lily decirle a su madre por teléfono. Estamos preocupados por su memoria. Ayer le preguntó a Ben sobre el presupuesto de la compra 3 veces. Pero no había preguntado 3 veces. Había preguntado una vez. Me ignoraron, y volví a intentarlo cuando quedó claro que nadie tenía la intención de responderme. Aparentemente, la persistencia ahora era evidencia de senilidad. Los cumpleaños a los que no me invitaron, la fiesta de 10º cumpleaños de Emma en la pista de patinaje, donde 30 niños y sus padres celebraron mientras yo me enteraba por las fotos publicadas en Facebook. Cuando le pregunté a Ben por qué no me incluyeron, se quedó genuinamente perplejo. Pensamos que no querrías lidiar con todos esos niños, dijo. Era ruidoso y caótico. A ti te gusta la tranquilidad. Me gustaba mi nieta. Me gustaba ser parte de sus logros. Pero de alguna manera mis preferencias habían sido decididas por personas que consideraban que mi presencia era inconveniente. Las recetas que recogía cuando ellos estaban demasiado ocupados. La compra que hacía cuando estaban de viaje. Las noches que me quedaba en casa con Emma cuando ellos iban a cenas y eventos de trabajo y escapadas románticas. Siempre disponible. Siempre confiable. Siempre agradecida de ser necesaria. Pero nunca del todo familia. Nunca del todo igual. Siempre un poco periférica, como una vecina servicial que casualmente vivía en su casa. Lo peor no era el dinero que les había dado. Ni siquiera era el aislamiento o la condescendencia. Era la erosión gradual y sistemática de mi dignidad. La forma en que me habían entrenado para aceptar cada vez menos hasta que olvidé que merecía más. Cuando Tom estaba vivo, yo era alguien. Yo era su esposa, su compañera, su igual. Tomamos decisiones juntos, reímos juntos, enfrentamos los desafíos de la vida en equipo. Pero después de su funeral, de alguna manera me convertí en la solución conveniente de todos a sus problemas. ¿Necesitas cuidado infantil? Llama a mamá. ¿Necesitas dinero? Pregunta a mamá. ¿Necesitas que alguien se encargue de las tareas desagradables? Mamá lo hará. Y lo había hecho. Todo. Porque había confundido ser necesaria con ser amada. Porque había creído que el sacrificio era lo mismo que la devoción. Porque tenía tanto miedo de estar sola, que había aceptado ser invisible en su lugar. Pero esta noche, sentada en mi coche en el camino de entrada de una casa donde ya no era bienvenida,
Mirando mi vida esparcida por el césped como basura, algo fundamental cambió dentro de mí. ¿Me usaron? La pregunta se formuló claramente en mi mente por primera vez. ¿Había sido conveniente en lugar de apreciada? ¿Se habían aprovechado de mi amor en lugar de corresponderlo? ¿Había pasado los últimos 5 años siendo una billetera y una niñera en lugar de una madre y abuela? La respuesta se instaló en mi pecho como una piedra. Sí. Y mañana iba a hacer algo al respecto. Pasé esa noche en un motel económico en las afueras de Cuernavaca, acostada despierta sobre sábanas ásperas que olían a lejía industrial y a las decepciones de otras personas. El letrero de neón exterior parpadeaba a través de cortinas finas, proyectando sombras rojas sobre paredes que habían sido testigos de innumerables historias de personas sin otro lugar a donde ir. Mi teléfono permaneció en silencio sobre la mesita de noche. Ninguna llamada, ningún mensaje de texto preguntando si estaba bien, dónde estaba durmiendo, si necesitaba algo. Las personas que habían dependido de mí para todo, aparentemente, no necesitaban nada de mí ahora que ya no era geográficamente conveniente de usar. A la mañana siguiente, llamé a Ben. Mis manos temblaban mientras marcaba el número que conocía de memoria desde que se compró su primer teléfono a los 16 años. «Hola, cariño», dije cuando contestó, tratando de mantener la voz firme. Solo quería preguntar sobre mis medicamentos. Creo que podrían haberse mezclado con las cosas que pusiste afuera. Y necesito las pastillas para la presión arterial. Hubo una pausa. Una larga y pesada pausa que se sintió cargada de irritación. Entonces, Ben suspiró. No con preocupación por mi salud, sino con el sonido exasperado de alguien a quien se le pide que se ocupe de una inconveniencia. «Mamá, ya preguntaste eso». Las palabras me golpearon como un golpe físico. La respiración se me cortó en la garganta. ¿Cuándo? ¿Cuándo pregunté eso? Ayer, cuando estabas aquí. Preguntaste sobre el lista de adaptaciones feitas. Nesta parte, Springfield, Cuernavaca Facebook, mantenido, Ireland, Irlanda texto, adaptado, medicamentos. Pero no había preguntado ayer. Ayer estaba demasiado conmocionada por ver mi vida esparcida por su jardín para pensar en asuntos prácticos como pastillas y recetas. Ayer estaba enfocada en tratar de entender cómo mi propio hijo podía tratarme como basura que debía desecharse. Ben, no pregunté sobre medicamentos ayer. Pregunté qué estaba pasando. Pregunté por qué mis pertenencias estaban en el jardín. Otro suspiro, más profundo esta vez, teñido del tipo de paciencia que mostrarías a una persona mayor confundida, cuya mente se estaba escapando. «Mamá, hablamos de esto. Tu memoria ha estado empeorando. Lily y yo lo hemos estado discutiendo. Tal vez deberías ver a alguien, un médico, alguien que se especialice en este tipo de problemas. Este tipo de problemas». Como si mis preguntas totalmente razonables sobre dónde estaba mi medicamento para la presión arterial fueran síntomas de demencia en lugar de preocupaciones normales de una mujer cuya vida acababa de ser trastornada sin previo aviso. Terminé la llamada sin despedirme. Esa tarde, sentada en el vestíbulo de una farmacia de Walmart, esperando que surtieran una receta que tuve que pagar de mi bolsillo, porque la información de mi seguro aparentemente estaba en algún lugar de almacenamiento, el alcance total de lo que me habían hecho comenzó a cristalizarse. Esto no se trataba solo de espacio. Esto no se trataba de que los padres de Ben necesitaran atención. Se trataba de borrarme sistemáticamente, por completo, y luego reescribir la historia para hacer parecer que mi propio estado mental deficiente había forzado su mano. ¿Cuántas conversaciones habían tenido sobre mi condición en declive? ¿Cuánto tiempo llevaban construyendo una narrativa que me pintaba como una carga, una responsabilidad, un problema a resolver en lugar de una persona a ser amada? El anciano sentado a mi lado estaba leyendo un periódico, ocasionalmente murmurando sobre el aumento de los precios y los políticos. Parecía tener mi edad. Vestía un cardigan similar al mío, un anillo de bodas aún firmemente en su lugar, a pesar del ligero temblor en sus manos que sugería que su cónyuge tal vez ya no pudiera usar el suyo. «Disculpe», dije suavemente. «¿Puedo preguntarle algo?»
Él levantó la vista con la cautelosa amabilidad de alguien que había aprendido que las conversaciones con extraños podían tomar cualquier rumbo. Si su hijo le dijera que ya había hecho una pregunta que usted sabía que no había hecho, ¿le creería a él o a usted mismo? Estudió mi rostro cuidadosamente y vi reconocimiento en sus ojos. El reconocimiento de alguien que había navegado por un territorio similar. Cariño, dijo suavemente. La manipulación psicológica es manipulación psicológica. Ya provenga de extraños o de la familia. Confía en tu propia mente hasta que tengas evidencia médica que te diga lo contrario. Manipulación psicológica. La palabra quedó suspendida en el aire entre nosotros como una revelación. Esa noche, de vuelta en mi habitación de motel, me encontré parada frente al espejo del baño, mirando realmente mi reflejo por primera vez en meses. La mujer que me miraba era, sí, estaba cansada, apenada, ciertamente, pero sus ojos estaban claros, alerta, presentes. No había nada malo en mi mente. Había algo mal con las personas que consideraban conveniente pretender que sí. Tomé mi teléfono y me deslicé por los contactos, buscando el consultorio de mi médico. No porque creyera que estaba perdiendo la memoria, sino porque quería documentación médica que demostrara lo contrario. Quería una evaluación cognitiva, análisis de sangre, cualquier prueba que existiera para probar que Margarita Walsh era mentalmente competente y legalmente capaz de tomar sus propias decisiones, porque estaba empezando a recordar algo que Ben y Lily aparentemente habían olvidado. La casa de la que acababan de echarme no era enteramente suya. Hace 3 años, cuando el negocio de Ben estaba en problemas y se enfrentaban a una ejecución hipotecaria, me suplicó que ayudara. No solo con dinero, sino con asistencia legal. El banco quería una garantía adicional para la refinanciación, y el crédito de Ben no era suficiente. Simplemente pon tu nombre en la escritura como copropietaria, suplicó. Para efectos fiscales, nos ayudará a calificar para mejores tasas. Todavía vivirás aquí con nosotros, pero será protección legal para todos. Tom había sido suspicaz. Margarita, había dicho desde su cama de hospital, ya débil por la quimioterapia, pero aún tan agudo como siempre. No firmes nada que no entiendas por completo. Busca tu propio abogado. Pero Ben era mi hijo. Ben estaba desesperado. Ben prometió que era solo una formalidad para ayudar a su familia a sobrevivir a un momento difícil. Así que firmé los documentos. Pero también seguí el consejo de Tom y contraté a mi propio abogado. Un detalle que nunca le había mencionado a Ben, porque parecía innecesario en ese momento. La transferencia de la escritura nunca se había completado exactamente como Ben la había descrito. Mi abogada había insistido en mantener mis derechos de propiedad como protección para mi inversión. En lugar de simplemente agregar mi nombre como referencia para el banco, me había convertido en copropietaria legal con derechos que no podían ser desestimados con una nota pegada a una puerta. La casa en el 1247 de la calle Primavera, la casa donde mis pertenencias habían sido arrojadas al jardín como basura, era legalmente mitad mía. Ben nunca había completado el proceso de transferir la propiedad completa a sí mismo. En su afán por resolver su crisis financiera inmediata, había pasado por alto las implicaciones legales a largo plazo del acuerdo al que me había suplicado que entrara. Era dueña de la mitad de una casa con un valor aproximado de $400,000. La mitad de Ben le pertenecía a él, pero mi mitad me pertenecía a mí. Y nunca había firmado nada que le diera el derecho a desalojarme de mi propia propiedad. Por primera vez en 3 días, sonreí. No porque quisiera venganza. No porque planeara lastimar a nadie. Sino porque estaba empezando a recordar quién era antes de que permitiera que otras personas definieran mi valor y determinaran mi lugar en sus vidas. Era Margarita Walsh. Tenía 68 años. Era mentalmente competente, financieramente independiente y legalmente con derecho a respeto. Y mañana iba a empezar a actuar como tal. 3 días después de descubrir mis derechos legales sobre la casa, volví a llamar a Ben. Esta vez, mi voz era firme, clara, decidida. Ben, necesito que escuches con atención. He consultado con un abogado sobre la propiedad. De acuerdo con la escritura que firmamos hace 3 años, soy copropietaria legal de la casa.
No puedes desalojarme de mi propia propiedad. El silencio al otro lado se extendió tanto que me pregunté si la llamada se había cortado. Finalmente, ¿de qué estás hablando, mamá? El papeleo que me pediste que firmara cuando refinanció. Mantuve los derechos de propiedad. La casa es de los dos, 50 y 50. Tengo todos los derechos legales para vivir allí. Eso no es posible. Eso fue solo para el banco. Solo temporal. No, Ben, no lo fue. Y si quieres discutir esto más a fondo, mi abogada está disponible para reunirse con tu abogado. Se llama David Richardson, y su oficina está en el centro, en la calle Roble. Otra larga pausa. Entonces, con una voz que nunca había escuchado de mi hijo antes, tensa con algo entre pánico e ira, dijo: «Te devolveré la llamada». El teléfono se apagó. Lista de adaptaciones feitas. Nesta parte. Walmart. Farmacia. Genérico. Margaret Walsh. Margarita Walsh. Mantenido. Oak Street. Calle Roble. David Richardson. David Richardson. Mantenido. 1247. Maple Street. 1247. Calle Primavera. A la hora, mi teléfono volvió a sonar. Esta vez no era solo Ben. Pude escuchar la voz de Lily de fondo, aguda y alterada. Luego, la llamada terminó abruptamente. 5 minutos después, volvió a sonar. «¿Mamá?» Esta vez era Emma, mi nieta de 15 años. Su voz era suave, confundida. «¿Puedes venir? Mamá y papá están muy molestos, y están diciendo cosas sobre ti que no tienen sentido». «¿Qué tipo de cosas, cariño?» «Dicen que estás tratando de robar nuestra casa. Dicen que has estado mintiendo sobre el dinero y que podrías estar enferma de la cabeza». «Pero, abuela, no pareces enferma. Para nada. Te ves como siempre». Emma, dulce, honesta Emma, que había heredado la capacidad de su abuelo Tom para ver a través de fachadas artificiales y decir verdades incómodas. La única persona en esa casa que alguna vez había preguntado cómo me sentía en lugar de qué podía hacer por ellos. «No estoy tratando de robar nada, cariño. La casa legalmente le pertenece a tu padre y a mí, pero creo que es mejor si te mantienes al margen de esta conversación de adultos. ¿De acuerdo? ¿Vas a volver a vivir con nosotros?» La pregunta flotaba entre nosotros, cargada de complicaciones que no podía explicarle a una adolescente, sin destruir su relación con sus padres. «Todavía no lo sé, Emma, pero te quiero, pase lo que pase». Esa tarde, Ben llegó a mi motel. Miré por la ventana mientras se sentaba en su camioneta durante varios minutos, aferrándose al volante como si estuviera tratando de convencerse de seguir adelante con lo que fuera que había venido a decir. Cuando finalmente tocó, su rostro estaba enrojecido de ira y algo que parecía desesperación. «Mamá, necesitamos hablar». Lo dejé entrar, pero no le ofrecí un asiento. Caminó de un lado a otro por la pequeña habitación como un animal enjaulado, pasando las manos por su cabello de la forma en que lo hacía de niño cuando rompía algo valioso, y trataba de descubrir cómo confesar. «Esto es una locura», comenzó. «No puedes estar seriamente amenazando con quedarte con nuestra casa. No estoy amenazando nada. Simplemente estoy aclarando que no puedes echarme de una casa de la que legalmente soy dueña de la mitad. Se suponía que eso era temporal. ¿Sabes eso? Lo que sé es que me rogaste que te ayudara a salvar a tu familia de una ejecución hipotecaria, y lo hice. Lo que sé es que prometiste que el acuerdo protegería a todos los involucrados, y lo hizo. Lo que sé es que nunca me pediste que te transfiriera mi propiedad, y nunca acepté renunciar a mis derechos». Ben dejó de caminar de un lado a otro y me miró como si fuera una extraña. «Esto no se parece a ti, mamá. Tú no eres... Así no es como manejas los problemas familiares. Tienes razón. Por lo general, dejo que los problemas familiares se resuelvan solos, renunciando a lo que tenga que renunciar hasta que todos los demás se sientan cómodos. Pero tengo 68 años, Ben. No tengo tiempo para seguir sacrificando mi dignidad por personas que no la valoran». «Te valoramos, te amamos, pero los padres de Lily necesitan cuidados y no pueden pagar una residencia asistida. Y de alguna manera eso se convirtió en mi problema a resolver haciéndome indigente». «No eres indigente. Podrías conseguir un apartamento. Podrías mudarte a una de esas comunidades para adultos mayores. Tienes opciones». «¿Con qué dinero, Ben?
Vacié mis ahorros para tu negocio. Vendí el anillo de mi madre para la cirugía de Lily. He estado viviendo de seguro social y del trabajo a tiempo parcial que puedo encontrar. ¿Tienes alguna idea de lo que cuesta un apartamento decente? ¿Cuánto cobran las comunidades para adultos mayores? Por primera vez, Ben pareció genuinamente confundido, como si nunca hubiera considerado las implicaciones prácticas de su exigencia de que desapareciera de su vida. Yo pensé que tenías dinero para la jubilación ahorrado. Lo tenía. Te lo di a ti. El peso de esa afirmación se instaló entre nosotros como una piedra cayendo en aguas profundas. El préstamo comercial, dijo lentamente. Dijiste que era dinero que podías permitirte perder. Dije que era dinero que estaba dispuesta a perder. Por la familia. Hay una diferencia. Ben se sentó pesadamente en el borde de la cama, con la cabeza entre las manos. Lily dice que te estás confundiendo. Dice que te has estado repitiendo, olvidando conversaciones. Ella cree que tal vez necesitas ayuda profesional. Ben, mírame. Él levantó la cabeza a regañadientes. ¿Te parezco confundida en este momento? ¿Parece que no entiendo lo que está pasando? Estudió mi rostro por un largo momento, y vi algo cambiar en su expresión. Reconocimiento. Posiblemente culpa. No, admitió en voz baja. Te ves más clara que en meses. Eso es porque por primera vez en meses, no estoy tratando de hacerme más pequeña para encajar en espacios donde realmente no me quieren. Mi teléfono zumbó con un mensaje de texto. Luego otro. Luego varios más en rápida sucesión. Lily. Margarita, por favor, no le hagas esto a nuestra familia. Lily. Emma está llorando. No entiende por qué estás siendo tan cruel. Lily. Podemos solucionar algo. No somos personas irrazonables. Lily. Esto destruirá el negocio de Ben si se corre la voz de que está en una batalla legal con su propia madre. El teléfono de Ben también estaba zumbando. Lo miró, y su rostro se puso pálido. ¿También te está enviando mensajes de texto? Le mostré mi pantalla. Leyó los mensajes, con su expresión oscureciéndose con cada uno. Ella te está haciendo parecer la villana aquí. Sí, lo está haciendo. Y mañana por la mañana, va a llamar a tu hermana en Denver y a tus primos en Chicago y a cualquier otra persona que pueda ponerse de su lado en esta historia. Para el final de la semana, la mitad de nuestra familia creerá que soy una anciana vengativa que intenta robarle una casa a mi propio hijo. Pero eso no es cierto. No, no lo es. Pero es más fácil de creer que la verdad, que es que tú y tu esposa decidieron que yo era inconveniente y me tiraron como basura sin considerar si tenían el derecho legal de hacerlo. Ben se levantó abruptamente, volviendo a caminar. ¿Qué quieres, mamá? ¿Qué se necesita para que esto desaparezca? Y ahí estaba, la pregunta que revelaba todo sobre cómo veía esta situación. No, ¿cómo podemos arreglar esto? O, ¿cómo podemos hacer las cosas bien? Sino, ¿qué se necesitaría para que esto desapareciera? Seguía siendo un problema a resolver en lugar de una persona a ser respetada. Quiero que pienses si la mujer que te crió, que sacrificó sus ahorros para la jubilación por tu negocio y su crucero de aniversario por tus necesidades de cuidado infantil, merece ser descartada a través de una nota pegada a una puerta. Mamá, quiero que te preguntes si así es como Tom hubiera querido que me trataras. El rostro de Ben se arrugó al mencionar el nombre de su padre. Papá ya no está, mamá. Y las cosas ahora son complicadas. La muerte de tu padre no me hizo menos digna de amor y respeto, Ben. Hizo que esas cosas fueran más preciosas, no menos. Ben se fue sin decir adiós. Cuando su camioneta se alejó del motel, me di cuenta de que acababa de tener la conversación más honesta con mi hijo en 5 años. Y por primera vez desde que Tom murió, me sentí yo misma otra vez. A la mañana siguiente, hice algo que no había hecho en 5 años. Tomé una decisión basada completamente en lo que yo quería. Lista de adaptaciones feitas. Nesta parte, Senior Communities, Comunidades para Adultos Mayores, Social Security, Seguro Social Denver, Denver, mantenido, Chicago, Chicago, mantenido. Tom, mantenido. Llamé a David Richardson, mi abogado, y pedí una reunión inmediata, no para discutir opciones o explorar posibilidades, sino para tomar medidas. Quiero ejercer mis derechos de propiedad,
le dije cuando llegué a su oficina. Quiero volver a mi casa hoy mismo. David levantó la vista de los documentos legales esparcidos sobre su escritorio. Su expresión cambió de cortesía profesional a genuina preocupación. Señora Walsh, ¿está segura de que quiere escalar esto tan rápido? Las disputas familiares a menudo se benefician de la mediación antes de... Señor Richardson, he estado mediando durante 5 años. He estado cediendo y acomodando y encogiéndome para encajar en las zonas de confort de otras personas desde que murió mi esposo. Ya no estoy mediando. Asintió lentamente, reconociendo algo en mi tono que sugería que una discusión adicional sería inútil. Muy bien, prepararé la documentación. Tiene todos los derechos legales para entrar y ocupar la propiedad. También redactaré un aviso formal que le exige al señor Benjamin Walsh que reconozca su estatus de copropietaria y cese cualquier intento de impedir su residencia allí. 2 horas después, estaba parada en el camino de entrada del 1247 de la calle Primavera, sosteniendo documentos legales que restauraban mi derecho a existir en mi propio espacio. La casa se veía exactamente igual que hace 3 días, cuando me humillaron y descartaron, pero yo me sentía completamente diferente. No regresaba como una mujer derrotada suplicando migajas de tolerancia. Regresaba como propietaria ejerciendo mis derechos legales. Llamé a la puerta principal con autoridad esta vez. Cuando Lily la abrió, su sonrisa practicada vaciló de inmediato. «Margarita, ¿qué estás haciendo aquí?» «Vuelvo a casa», dije, entrando por la entrada que legalmente me pertenecía tanto como a cualquier otra persona. «¿No puedes simplemente...?» «En realidad, sí puedo». Le entregué los documentos que David había preparado. Estos papeles explican mis derechos legales como copropietaria de esta propiedad. Le sugiero que usted y Ben los lean detenidamente. Ben apareció desde la cocina. Su rostro enrojeció cuando me vio parada en lo que había comenzado a considerar exclusivamente su espacio. «Mamá, esto es ridículo. Discutimos esto. Estuvimos de acuerdo». «No, Ben. Tú decidiste. Tú y Lily hicieron planes que implicaban deshacerse de mí sin mi consentimiento. Pero olvidaste algo importante. No soy solo tu madre a la que puedes ignorar cuando te conviene. Soy copropietaria legal de esta casa». Pasé por delante de ambos y subí las escaleras al dormitorio principal. Mi dormitorio, la habitación que había compartido con Tom durante 15 años. La habitación donde lo había cuidado durante su última enfermedad, mientras Ben y Lily mantenían su agenda social abajo. Mi ropa todavía estaba esparcida por el jardín, pero traje una maleta del motel. Comencé a desempacar deliberadamente, colocando mis pertenencias en los cajones del tocador y en los espacios del armario que me pertenecían. Lily apareció en la puerta. Su compostura finalmente se agrietó. «No puedes quedarte aquí. Esta es nuestra habitación ahora». Me volví para mirarla, y por primera vez en nuestra relación, no intenté suavizar mis palabras para proteger sus sentimientos. «Lily, tienes 30 segundos para sacar tus pertenencias de mi dormitorio, o las haré trasladar a la habitación de invitados». «¿Tu dormitorio? Esto es una locura. Ben, haz algo». Pero Ben se quedó en el pasillo con la apariencia de un hombre que acababa de darse cuenta de que había cometido un cálculo catastrófico. Los documentos legales en sus manos parecían pesar más de lo que deberían. «El abogado dice que ella tiene el derecho», admitió en voz baja. «A menos que podamos demostrar que es mentalmente incompetente. No podemos obligarla a irse. Entonces que la evalúen. Que los médicos...» «Lily», la interrumpí. «Tuve una evaluación cognitiva completa ayer. Informe limpio de salud mental. Los resultados están en el paquete legal que preparó el señor Richardson. Página 3, creo». Esa noche, me senté en la sala de estar que había ayudado a amueblar y mantener durante 15 años, bebiendo té de una taza que me pertenecía, en una casa que me pertenecía, mientras Ben y Lily mantenían conversaciones urgentes en voz baja en la cocina. Emma bajó y me encontró leyendo uno de los viejos libros de Tom. Una novela de misterio con una portada desgastada que había estado queriendo terminar desde antes de que muriera. «¿Abuela? ¿Qué está pasando? Mamá y papá parecen realmente molestos. Estoy viviendo en mi casa, Emma. Eso es todo. Pero dijeron que ya no podías vivir aquí. Se equivocaron al respecto.
A veces los adultos cometen errores, incluso sobre cosas importantes. Emma se acurrucó a mi lado en el sofá, mi sofá, que yo había elegido y pagado, y por primera vez en meses, pareció relajada en su propia casa. Extrañaba que estuvieras aquí, dijo en voz baja. Incluso cuando decían que te estabas confundiendo, siempre me pareciste la misma abuela. Esa noche, dormí en mi propia cama por primera vez en 5 días. Las sábanas eran diferentes. Lily había reemplazado las mías de algodón cómodo, con una costosa fibra de bambú que se sentía fría y poco acogedora. Pero el colchón recordaba la forma de mi cuerpo. La ventana mostraba la misma vista del jardín que Tom y yo habíamos plantado juntos, y la habitación contenía 30 años de recuerdos que ninguna cantidad de redecoración podía borrar. Me desperté a la mañana siguiente no con un despertador ni con la emergencia de otra persona, sino con la luz del sol entrando a raudales por ventanas familiares y el sonido de los pájaros en el encino que Tom y yo habíamos visto crecer de un retoño a un gigante. Por primera vez desde que murió Tom, sentí que estaba en casa, y, lo que es más importante, sentí que merecía estar allí. 3 días después de que recuperé mi dormitorio, Lily convocó a una reunión familiar. Lo anunció con el tono formal de alguien acostumbrada a controlar situaciones mediante la pura fuerza de la organización y la presión social. Necesitamos discutir esta situación como adultos, me informó durante el desayuno, con su voz llevando esa familiar nota de condescendencia disfrazada de sensatez. Los padres de Ben estarán aquí este fin de semana, y necesitamos resolver estos malentendidos. Antes de entonces, malentendidos. Como si mi propiedad legal de la mitad de la casa fuera una simple confusión que pudiera aclararse mediante una explicación adecuada. No hay nada que resolver, respondí, untando mi tostada con deliberada calma. Vivo aquí. Los padres de Ben también pueden vivir aquí, o pueden hacer otros arreglos. La casa es lo suficientemente grande para todos, si todos estamos dispuestos a tratarnos con respeto. Eso no es realista, Margarita. 3 generaciones bajo un mismo techo es demasiado. Alguien necesita ser razonable aquí. La implicación era clara. Yo era irrazonable por existir en mi propia casa. Ben apareció en la puerta de la cocina, con la apariencia de no haber dormido bien. Tenía el cabello despeinado y había ojeras oscuras bajo sus ojos que hablaban de largas conversaciones con su esposa sobre cómo manejar el problema Margarita. Mamá, hemos estado pensando. ¿Qué tal si compramos tu parte de la casa? Valor justo de mercado. Podrías conseguir un buen departamento, tal vez una de esas comunidades para adultos mayores con actividades y gente de tu edad, gente de mi edad. Como si 68 fuera una edad antigua. Como si perteneciera a una vivienda segregada en lugar de a mi propia familia. ¿Y exactamente cómo financiarías esta compra? Pregunté. Ya pediste un préstamo contra esta casa 2 veces para mantener a flote tu negocio. Tu crédito está al máximo, y tus ingresos apenas cubren tus gastos actuales. La cara de Ben se sonrojó. No estaba acostumbrado a que se discutiera su situación financiera tan abiertamente, especialmente no por alguien a quien había categorizado como dependiente en lugar de independiente. Ya encontraremos la forma, intervino Lily. Tal vez un plan de pagos. Tal vez aceptes que no me voy a ir a ningún lado, dije con firmeza. Esta es mi casa. Me he ganado mi lugar aquí a través de 30 años de matrimonio con Tom, a través del dinero que invertí para salvar el negocio de Ben, a través del amor y el trabajo que le he dado a esta familia. No me voy a mudar para hacer espacio a personas que nunca han contribuido un solo dólar a este hogar. Esa tarde, los padres de Ben llegaron, Harold y Meredith Walsh, ambos en sus 70, ambos comportándose con el porte de personas con derecho, que nunca habían dudado de su derecho a ocupar espacio donde quiera que eligieran aterrizar. Observé desde la ventana de la sala de estar, mientras Ben y Lily les ayudaban a descargar maletas, fundas para ropa y cajas etiquetadas como herramientas de Harold y porcelana de Meredith. No estaban de visita. Se estaban mudando permanentemente, con la suposición de que yo simplemente desaparecería para adaptarme a sus necesidades. La reunión familiar se convocó en el comedor después de la cena. Harold tomó la cabecera de la mesa. La silla de Tom,
El lugar donde mi esposo había tallado el pavo de Acción de Gracias y ayudado a Emma con la tarea, y me tomó de la mano durante las conversaciones difíciles que definen un matrimonio. Meredith se acomodó con la postura regia de alguien acostumbrada a ser deferida, su cabello plateado perfectamente peinado y sus joyas captando la luz superior como pequeñas señales de su importancia. Ben y Lily los flanquearon como abogados que representaban los intereses de sus clientes. Emma estaba notablemente ausente, desterrada a su habitación, sin duda, para que los adultos pudieran encargarse de los asuntos sin la interferencia de alguien que pudiera hacer preguntas inconvenientes. «Margarita», comenzó Harold, con la voz que probablemente había usado en las salas de juntas antes de su jubilación. «Entendemos que estás molesta por las condiciones de vida, pero necesitamos discutir esta situación de manera práctica, prácticamente, como si mis sentimientos sobre ser desechada fueran preocupaciones poco prácticas que los adultos deberían dejar de lado en favor de consideraciones más importantes. Ben nos dice que tienes alguna reclamación legal sobre esta propiedad», agregó Meredith, con la voz que sugería que tales reclamos eran de alguna manera impropios. «Pero seguramente la obligación familiar sustituye los tecnicismos legales». Obligación familiar. De personas que nunca se ofrecieron a ayudar cuando Tom se estaba muriendo, que nunca me visitaron cuando lo estaba cuidando sola, que nunca contribuyeron a los gastos médicos ni al trabajo emocional de ver a alguien que amas desvanecerse día a día. «Permítanme entender esto correctamente», dije, con la voz tranquila a pesar de la furia que se acumulaba en mi pecho. «Quieren que renuncie a mi derecho legal a vivir en mi propia casa para que ustedes puedan mudarse cómodamente. Y están enmarcando esto como obligación familiar. Somos mayores», dijo Harold, como si su edad fuera de alguna manera más significativa que la mía. «Necesitamos asistencia. La familia se ocupa de la familia». «Estoy totalmente de acuerdo», respondí. «La familia se ocupa de la familia». ¿Dónde estaban cuando Tom se estaba muriendo? ¿Dónde estaban cuando estaba gastando los ahorros de mi vida en el negocio de Ben? ¿Dónde estaban cuando estaba proporcionando cuidado infantil gratuito para que su hijo y su nuera pudieran mantener su vida social? El silencio que siguió fue denso con incomodidad. Ben se movió en su silla, incapaz de mirarme a los ojos. Lily examinó sus uñas manicuradas como si contuvieran secretos que valieran la pena estudiar. «Eso fue diferente», dijo Meredith finalmente. «Tom no era nuestro hijo, pero Ben es tu hijo. Y yo soy la madre de Ben, lo que significa que somos familia, ya sea que eso les convenga o no». Me levanté de la mesa, y de repente me sentí más alta de lo que había estado en años. Más fuerte, más presente. «Esto es lo que va a pasar», anuncié, con una autoridad que había olvidado que poseía. «Voy a seguir viviendo en mi casa, en mi dormitorio, como copropietaria con los mismos derechos sobre esta propiedad. Si eligen vivir aquí también, son bienvenidos a quedarse en las habitaciones de invitados. Si encuentran que ese acuerdo es inaceptable, son libres de hacer otros planes». «Esto es escandaloso», farfulló Harold. «Ben, ¿vas a dejar que tu madre nos hable de esta manera?» Ben me miró, y por un momento vi algo en su expresión que me recordó al niño que había sido antes de que la vida le enseñara que las necesidades de otras personas importaban más que tratar a las personas con dignidad. «Tiene razón», dijo en voz baja. «Esta también es su casa». La máscara cuidadosamente compuesta de Lily finalmente se resbaló por completo. «¡Esto es una locura! No podemos vivir así. 3 generaciones compitiendo por espacio, peleando por cada decisión. No es sostenible». «Entonces, tal vez», dije, caminando hacia el aparador del comedor donde había guardado las fotos que habían sido arrojadas al jardín como basura. «Deberían haber considerado eso antes de decidir tirarme como basura». Recogí la fotografía enmarcada de Tom y yo el día de nuestra boda, jóvenes, esperanzados, creyendo en él para siempre, y la volví a colocar en su lugar de honor en la repisa de la chimenea. «No le estoy pidiendo a nadie que se vaya», continué. «Simplemente me niego a ser borrada de mi propia vida para que otras personas se sientan cómodas. Si eso crea problemas para sus planes, esos son sus problemas a resolver».
Harold y Meredith intercambiaron miradas cargadas de indignación e incredulidad. No estaban acostumbrados a que se cuestionaran sus presunciones, especialmente no por alguien a quien habían categorizado como impotente. «Ya veremos esto», murmuró Harold, de pie abruptamente. «Hay formas legales de manejar situaciones como esta. Evaluaciones de competencia, evaluaciones de atención a personas mayores. Por favor», dije con una sonrisa genuina, «siéntanse libres de buscar cualquier recurso legal que crean que pueda ser eficaz. Mi abogada agradecería la oportunidad de explicarles el derecho de propiedad en detalle». Cuando la reunión se disolvió en quejas susurradas y retiradas estratégicas, Emma apareció en la parte superior de las escaleras. Había estado escuchando, por supuesto, y su expresión mostraba una mezcla de orgullo y alivio de que, finalmente, alguien en esta casa estuviera siendo honesto sobre lo que había estado sucediendo. «¿Abuela?», llamó suavemente. «¿Puedo hablar contigo?» «Por supuesto, cariño». Mientras corría escaleras abajo y me abrazaba, me di cuenta de que algo profundo había cambiado. Ya no estaba luchando por ser tolerada en mi propia casa. Simplemente estaba viviendo en ella, con la dignidad que nunca debería haber permitido que nadie me quitara. 2 semanas después de la reunión familiar, Harold y Meredith Walsh se mudaron silenciosamente. Se fueron temprano una mañana mientras yo tomaba café en el jardín, empacando sus pertenencias con la prisa eficiente de personas que habían descubierto que sus supuestos cómodos sobre el cumplimiento de los demás ya no eran fiables. Sin despedidas, sin explicaciones. Solo el sonido de maletas rodando por los pisos de madera y las puertas de los coches cerrándose con decisión. Ben estaba en el camino de entrada, viéndolos partir, con los hombros caídos por lo que parecía una mezcla de alivio y vergüenza. Cuando volvió a entrar, me encontró todavía sentada entre las rosas de Tom, mirando el amanecer pintar el cielo en tonos de posibilidad. «Se fueron», dijo innecesariamente. «Lo noté. Mamá, yo...» Se sentó pesadamente en la silla frente a mí, la misma silla de hierro forjado donde su padre solía leer el periódico matutino y comentar sobre el pronóstico del tiempo. «Te debo una disculpa». Miré a mi hijo, realmente lo miré, y vi no al hombre que había tirado mis pertenencias al jardín como basura, sino al chico confundido que de alguna manera se había perdido en el complicado territorio entre ser esposo y ser hijo. «Sí», dije simplemente, «la debes». Me dejé atrapar tratando de complacer a todos, y olvidé que no eres todos. Eres mi madre, y te traté como un problema a resolver en lugar de una persona a ser amada. No fue una disculpa completa. No abordó el dinero que había sacrificado, ni los años de trabajo gratuito que había proporcionado, ni la erosión sistemática de mi dignidad que había conducido a esta crisis. Pero fue honesta, y fue un comienzo. «Ben, necesito que entiendas algo. No luché por esta casa porque quisiera castigarte o porque fuera demasiado terca para comprometerme. Luché por ella porque, a los 68 años, finalmente me di cuenta de que aceptar maltrato no es lo mismo que ser cariñosa». Asintió, mirando sus manos. «Tu padre nunca habría permitido lo que sucedió aquí», continué. «Ni la explotación financiera, ni la manipulación emocional, y ciertamente no el echarme de mi propia casa para hacer espacio a personas que nunca me habían mostrado ni una pizca de consideración». «Lo sé», susurró. «Papá se avergonzaría de mí. Tu padre querría que aprendieras de esto, que fueras mejor, que recordaras que el amor no es algo que das por sentado o que gastas hasta que te conviene desecharlo». Esa tarde hice algo que no había hecho en 5 años. Conduje a la agencia de viajes en el centro y reservé un viaje. Irlanda. El viaje que Tom y yo habíamos planeado para nuestro 40º aniversario. El sueño que había sacrificado para poder brindar cuidado infantil gratuito a un hijo que aparentemente había aprendido a valorar la conveniencia por encima de la gratitud. «¿Cuándo le gustaría viajar?», preguntó la agente, con los dedos sobre el teclado. «Lo antes posible», dije. «He esperado bastante». 3 semanas después, estaba parada en el vestíbulo de un bed and breakfast en el condado de Cork, sosteniendo una maleta que contenía ropa que había comprado para mí, sin considerar el presupuesto ni las prioridades de nadie más. La propietaria,
Una mujer de mi edad con cabello plateado y líneas de expresión que hablaban de una vida vivida plenamente, me dio la bienvenida como a una vieja amiga. ¿Viaja sola?, preguntó. No con lástima, sino con lo que sonaba como admiración. Por elección, respondí, y me di cuenta al decirlo de que era completamente cierto. La semana que pasé en Irlanda fue una revelación. Caminé por pueblos donde los antepasados de Tom habían vivido y muerto. Toqué piedras que habían permanecido durante siglos. Me senté en pubs donde los extraños me trataron con el respeto casual que los humanos se deben entre sí, simplemente por existir. Comí comidas que elegí de menús que podía leer a mi propio ritmo. Me acosté cuando estaba cansada y me desperté cuando mi cuerpo estaba listo. Pasé días enteros sin revisar mi teléfono ni preocuparme por el horario o las necesidades de otra persona. Por primera vez desde que murió Tom, recordé quién era antes de ser definida por lo que podía proporcionar a otras personas. Era Margarita Walsh. Era inteligente, capaz y digna de respeto. Tenía opiniones que valía la pena escuchar y preferencias que valía la pena complacer. Había sobrevivido a la Gran Recesión, criado a 2 hijos, cuidado a un esposo a través de una enfermedad terminal y construido una vida que valía la pena vivir. No era una conveniencia, no era un recurso para ser agotado, no era un problema a resolver. Era una mujer que merecía amor que no requería pago, respeto que no necesitaba ser ganado a través del sacrificio, y un lugar en el mundo que no podía ser revocado cuando otras personas me consideraban inconveniente. Cuando regresé a Cuernavaca, Emma me estaba esperando en el aeropuerto. Había crecido durante mi ausencia, no físicamente, sino de alguna manera indefinible que sugería que había estado pensando en las lecciones que la crisis de nuestra familia nos había enseñado a todos. «Abuela, te ves diferente», dijo mientras conducíamos a casa por calles familiares que de alguna manera parecían más brillantes que cuando las había dejado. ¿Diferente cómo? Más feliz, más tú misma. En casa, descubrí que Ben y Lily también habían hecho cambios. Mis pertenencias habían sido recuperadas del almacenamiento y restauradas a sus lugares correctos. La habitación de invitados se había convertido en un pequeño departamento con su propia entrada, dándome privacidad cuando la quería y tiempo en familia cuando lo elegía. «Pensamos que te gustaría tener tu propio espacio», explicó Ben, mostrándome la cocina que habían instalado y la zona de estar amueblada con mi silla favorita de la antigua casa. No era perfecto. La distancia emocional entre nosotros llevaría tiempo, y la confianza, una vez rota, requería una reconstrucción paciente. Pero era respetuoso, era digno. Reconocía que yo era una persona con necesidades y preferencias legítimas en lugar de una carga para ser gestionada. Esa noche, me senté en mi nuevo espacio con una taza de té y el álbum de fotos de mi viaje a Irlanda, recordando la sensación de estar de pie en los acantilados de Moher, con el viento en mi cabello y nada más que posibilidades extendiéndose ante mí. Mi teléfono zumbó con un mensaje de texto de Emma. «¿Quieres ver una película juntos? Elegí una que creo que te gustará». Por primera vez en años, la invitación se sintió genuina en lugar de obligatoria. Quería mi compañía porque la disfrutaba, no porque le hubieran dicho que pasar tiempo con la abuela era un deber familiar. «Ya voy», le respondí con un mensaje de texto. Y cuando caminé de mi apartamento a la casa principal, me di cuenta de que no regresaba como alguien que no tenía otro lugar a donde ir. Estaba eligiendo pasar tiempo con una familia que finalmente había aprendido a elegirme a mí también. 6 meses después, estaba sentada en mi jardín en una cálida mañana de septiembre, leyendo una carta que había llegado con el correo del día. El sobre era grueso, caro, con la dirección del remitente de un bufete de abogados en California. En el interior había un cheque por $1.6 millones. Robert Walsh, el hermano de Tom, el exitoso que se había mudado a California, había fallecido repentinamente de un ataque al corazón. Su testamento había sido simple e inesperado. La mitad de su patrimonio a varias organizaciones benéficas. Y la mitad a la viuda de mi hermano Tom, Margarita Walsh, quien merecía algo mejor de la vida de lo que recibió. Me senté sosteniendo el cheque durante mucho tiempo, mirando el sol de la mañana moverse sobre las rosas que Tom y yo habíamos plantado hace décadas.
La ironía no se me escapaba. Había pasado años sacrificando mi seguridad financiera por miembros de la familia que me habían tratado como un inconveniente, solo para recibir verdadera generosidad de alguien que había permanecido periférico a nuestras luchas diarias. Emma me encontró allí una hora después, todavía sosteniendo la carta. «Abuela, ¿todo está bien? Pareces haber visto un fantasma». «No un fantasma, cariño. Una oportunidad». Le mostré el cheque, observando cómo sus ojos se abrían al procesar la cantidad de ceros. «¡Ay, Dios mío, abuela! Eres rica. Eres como realmente rica». Rica. La palabra se sintió extraña aplicada a mí misma. Había pasado tantos años pensando en términos de escasez, de presupuestos cuidadosos y sueños modestos, que la riqueza repentina se sintió casi ficticia. «¿Qué vas a hacer con eso?», preguntó Emma, sentándose a mi lado en el banco del jardín. «Voy a vivir», dije. «Realmente vivir. Por primera vez en décadas». Durante las semanas siguientes, tomé decisiones que habrían sido imposibles 6 meses antes. Establecí un fideicomiso para la educación universitaria de Emma, no porque nadie me lo pidiera, sino porque quería darle oportunidades que yo nunca tuve. Doné dinero al refugio local para mujeres, entendiendo ahora con qué rapidez una mujer podía encontrarse sin un lugar a donde ir cuando el apoyo familiar se evaporaba. Compré una pequeña casa en el distrito histórico de Cuernavaca, una casa de campo victoriana con pisos de madera originales y ventanas que capturaban la luz de la mañana como prismas. Era mía y solo mía, sin copropietarios, sin arreglos legales complicados, sin nadie que pudiera decidir que yo era inconveniente y pedirme que me fuera. Pero principalmente usé el dinero para reclamar mi autonomía, para tomar decisiones basadas en mis preferencias en lugar de las expectativas de otras personas, para recordar cómo se sentía importar en mi propia vida. El matrimonio de Ben y Lily pasó por un periodo difícil al adaptarse a la vida sin una niñera incorporada y una red de seguridad financiera. Lily encontró un trabajo a tiempo parcial para ayudar con los gastos. Ben aprendió a administrar las finanzas de su negocio con más cuidado. Emma comenzó a tomar el autobús a la escuela en lugar de esperar que la abuela proporcionara transporte gratuito. Se adaptaron. La gente lo hace cuando se ve obligada a asumir la responsabilidad de sus propias vidas en lugar de depender de otros para resolver sus problemas. El cambio más profundo no estaba en mi cuenta bancaria, sin embargo. Estaba en la forma en que me movía por el mundo. Caminaba más erguida. Hablaba con más claridad. Ocupaba espacio sin disculparme por mi presencia. Me uní a un club de lectura en la biblioteca. Tomé una clase de pintura en el colegio comunitario. Viajé a lugares con los que solo había soñado, cuando los sueños parecían demasiado caros para permitírmelos. Aprendí que la soledad y la soledad son experiencias completamente diferentes. La soledad es sentirse invisible cuando estás rodeado de personas que deberían verte. La soledad es elegir tu propia compañía y encontrarla suficiente. El mes pasado, Emma se graduó de la preparatoria con honores. En la fiesta, se puso de pie para pronunciar un discurso agradeciendo a las personas que habían influido en su educación. «Mi abuela me enseñó la lección más importante que he aprendido», dijo, mirándome directamente a través de la abarrotada habitación. «Me enseñó que el amor no es algo que compras o ganas a través del sacrificio. El amor verdadero es cuando alguien ve tu valor y te trata en consecuencia, incluso cuando no es conveniente para ellos». Después de que los invitados se fueron y se retiraron los platos, Emma y yo nos sentamos en el porche de mi casa, viendo a las luciérnagas bailar en el crepúsculo. «Abuela, ¿puedo preguntarte algo personal?» «Por supuesto». «¿Alguna vez te arrepientes de lo que pasó? ¿La pelea con papá, el asunto legal, todo lo que cambió después de que el abuelo murió?» Consideré la pregunta con cuidado, pensando en la mujer que había sido hace 5 años, agotada, dada por sentada, desapareciendo lentamente en las expectativas de otras personas. «Emma, lamento que me tomara tanto tiempo defenderme. Lamento haberle enseñado a tu padre que era aceptable tratar a las personas que amas como recursos para ser consumidos. Pero no lamento haber luchado por mi dignidad, y no lamento haber descubierto que valgo más de lo que puedo proporcionar a otras personas». Asintió pensativamente.
Creo que el abuelo estaría orgulloso de ti. Yo también lo creo. Cuando la noche se asentó a nuestro alrededor y los grillos comenzaron su sinfonía nocturna, reflexioné sobre el extraño viaje que me había traído a este momento. La crueldad que me había abierto también me había liberado. La crisis familiar que había despojado mis ilusiones había revelado mi fuerza. Tenía 70 años, era económicamente independiente, y estaba rodeada de relaciones basadas en el respeto mutuo en lugar de la necesidad desesperada. Tenía una nieta que entendía la diferencia entre el amor y la obligación, y un hijo que estaba aprendiendo lentamente a valorar lo que casi había perdido para siempre. Lo más importante es que me había recuperado a mí misma, no como la madre, ni la cuidadora, ni la solución conveniente de sus problemas, sino como Margarita Walsh, una mujer digna de amor simplemente porque existía. El mensaje de voz que había destrozado mi mundo. Ya preguntaste eso. Ahora parecía el comienzo de mi vida real en lugar de evidencia de su declive. A veces, los momentos más crueles crean espacio para las transformaciones más necesarias. Y a veces, cuando dejas de permitir que la gente te trate como desechable, descubres que siempre fuiste insustituible. Solo necesitabas creerlo tú misma. ¿Alguna vez has experimentado algo similar? ¿O conoces a alguien que haya pasado por una situación como esta? Comparte tu historia en los comentarios a continuación. Si esto resonó contigo, por favor, dale a me gusta y suscríbete a este canal para que este mensaje pueda llegar a alguien que necesite escucharlo.